Ejercicio número 4. El tema sigue siendo lo que vimos en las últimas dos clases, porque ahora vamos a combinar intersección de cuerpos de superficies curvas y poliédricas entre sí, las intersecciones. Entonces fíjense lo que tenemos planteado en este ejercicio. Son tres superficies. Una superficie cónica, o la mitad de una superficie cónica en realidad. Una superficie cónica recta, este es el plano de la base, este es el eje perpendicular, proyección horizontal y proyección vertical. Vemos que la mitad de esa superficie cónica está apoyada en el plano horizontal. Después tenemos esto que está acá, que es esto que vemos acá, que es una superficie, o la mitad también de una superficie cilíndrica, recta también, porque este es el plano de la base y perpendicular este es el eje. Y acá tenemos una superficie prismática con caras proyectantes horizontales y la base en posición horizontal. Vemos acá la base en verdadera forma y las cuatro caras en posición proyectante. Que entonces lo que tenemos que hacer, una vez que identificamos cómo está planteado el ejercicio, fíjense, el primer punto es intersección de la superficie semicónica con la superficie semicilíndrica, o sea, la semicónica con la semicilíndrica, ambas huecas y sin tapa. Y esta aclaración se hace porque no hay que considerar las tapas por una cuestión del estudio de la visibilidad, una vez que terminemos de estudiar o de obtener las intersecciones, también para no hacerlas en el desarrollo. Y acá se dice método de los planos auxiliares, indirecto, paralelo. Por supuesto el estudio de la visibilidad. En este caso entonces indirecto nos está hablando de que en el sistema primitivo B2H1 no lo vamos a resolver, lo vamos a tener que resolver con la incorporación de un nuevo plano de proyección. Punto 2. Intersección de la superficie semicónica con una superficie prismática. De nuevo, la superficie semicónica, pero ahora la intersección con la superficie prismática que vimos acá, que les marqué al principio. De nuevo, ambas huecas y sin tapa. Método de planos auxiliares directo radial. O sea que directo vamos a trabajar en el sistema primitivo. Y lo de radial, acuérdense que podemos utilizar o pasar planos radiales siempre que haya una de las superficies que tenga un vértice, en este caso está el cono, podría ser también el caso de una pirámide. Punto 3 va a ser el desarrollo, mostrando cara interna de la superficie prismática y cilíndrica, o sea, la superficie prismática que está acá y la superficie cilíndrica que está acá, con las respectivas transformadas de las líneas de corte, o sea, una vez que encuentro las intersecciones de esta superficie con la superficie cónica, vamos a dibujar los desarrollos de esta superficie hasta los puntos de intersección con la superficie cónica. Bien, empecemos entonces a resolver el primer punto, intersección de la superficie semicónica con la semicilíndrica. Y siempre acá tenemos que ver cómo vamos a introducir los planos auxiliares que vamos a trazar. Acá dice método indirecto, y veamos por qué no directo. Si yo, por ejemplo, que son los planos más frecuentes de seleccionar, planos frontales, yo si secciono con planos frontales este cilindro, voy a obtener secciones paralelas a la base, que es esta semicircunferencia, quiere decir que voy a seguir obteniendo semicircunferencias. Lo puedo dibujar tranquilamente con el compás, es más, todas esas semicircunferencias van a coincidir en la proyección vertical sobre lo que es el contorno aparente que tenemos acá de la proyección de la base. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a seccionar con planos frontales la superficie cónica? Empiezo a obtener como resultado parábolas que entonces ya no las puedo trazar. Fíjense, acá va a ser proyectante, por supuesto, y acá voy a ver las parábolas que van a ir variando, por supuesto, en la medida que me acerque al eje o me aleje, que entonces para obtener esas parábolas y de esa manera encontrar la intersección de las parábolas con las semicircunferencias que son la sección en el cilindro, tendría que buscar varios puntos para que esa parábola sea lo suficientemente fiel como para que sea una curva precisa, y recién ahí obtener uno o dos puntos como mucho de intersección entre las dos superficies, o sea que planos frontales estaría descartado. Si elijo planos horizontales, veo de nuevo en el cilindro que tengo secciones simples, porque si yo el cilindro lo secciono con planos horizontales, cada plano me va a marcar dos generatrices, que son dos rectas de punta, que van a estar en verdadera magnitud en el horizontal,
hasta el plano que es tangente a la superficie cilíndrica, que me va a marcar una sola generatriz, que es la que coincide con la proyección del eje en proyección horizontal. Entonces eso serían secciones simples. Pero de nuevo, ¿qué pasa con el cono que yo secciono con planos horizontales? Voy a obtener de nuevo parábolas, que entonces yo para poder definir esas parábolas necesitaría varios puntos. Imagínense, dividir en partes iguales la base, de manera de obtener una buena cantidad de puntos con esas generatrices auxiliares. O sea, generatrices auxiliares que estarían seccionadas por el plano horizontal, me marcarían distintos puntos, los que me servirían para trazar esa parábola, y recién ahí ver dónde las parábolas intersecan a las dos generatrices del cilindro y encontrar, en este caso, dos puntos, porque no usaríamos los puntos del otro lado. Necesitamos la curva de entrada del cilindro en el cono, entonces estaríamos buscando ahí. Sería un trabajo bastante engorroso. ¿Podríamos hacer en realidad un método radial? Sí, podríamos hacer, porque fíjense, en el sistema primitivo, si yo paso planos radiales, y planos radiales me refiero a proyectantes verticales radiales, yo estaría pasando planos así, que en el cono, por ser el plano radial, me estaría marcando como sección dos generatrices, dos rectas, que por supuesto las puedo obtener acá. Y en el cilindro me estaría marcando también dos generatrices, que las encuentro acá y las puedo trazar en el horizontal. Entonces tendría dos rectas del cilindro y dos rectas del cono. Los puntos de intersección son puntos de intersección de las dos superficies. O sea que sí puedo resolverlo en este caso a la intersección por método directo, utilizando planos proyectantes pero radiales en esta proyección vertical. ¿Qué pasa si yo los planos radiales los quiero pasar por la proyección horizontal? Serían entonces radiales en este sentido. En el cono me seguirían marcando generatrices, que en realidad una sola, porque estamos trabajando con la mitad de la superficie cónica, será la generatriz que viene por acá, pero yo al seccionar al cilindro con planos que no son paralelos a la base, ni paralelos a las generatrices, voy a empezar a obtener como secciones elipses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no puedo dibujar esas elipses en verdadera forma. Así que bueno, nos inclinamos por, como está planteado acá, el desarrollo, la intersección, resolver la intersección por método indirecto. El método indirecto, ¿en qué me va a simplificar? En que yo los planos proyectantes que voy a pasar van a ser paralelos a la base del cono, así, o sea, planos de perfil, porque entonces cada sección que yo haga el cono me va a dar una sección semicircular, como es la base que tiene este cono, que no la vemos todavía en verdadera forma, pero esto es semicircular. Me doy cuenta que es semicircular porque cuando tomo esta distancia desde el centro al extremo, o sea, el contorno aparente, la veo en el vertical, que es la misma, ¿sí? Entonces, este radio y acá, por supuesto, dos radios. Si yo sigo seccionando entonces con esos planos de perfil al cilindro, entonces generaría en el cilindro secciones que serían rectas también, porque son generatrices. Entonces yo lo que tendría que encontrar es una proyección en la que vea esas semicircunferencias, que son la sección con el cono en verdadera forma, que lo vamos a hacer acá al costado, y esas rectas, que son generatrices del cilindro, también en verdadera magnitud, y ver dónde se intersecan las rectas con las semicircunferencias, y de ahí ir obteniendo los puntos de intersección entre el cilindro y el cono. Entonces, primer punto, trazar una línea de tierra, la trazo ahí cerca para que alcance el papel de la hoja A4. Esto entonces va a ser el sistema H1B3. ¿Qué paso de este ejercicio a este lado? Voy a pasar el centro del cono, esto va a ser el punto O3, el centro del cilindro, O'3, y les diría que, bueno, acá por supuesto queda con superpuesto, coincidente, la proyección 3 del vértice del cono. Pues yo ahora convertí este eje, que es paralelo a la línea de tierra en el sistema primitivo, acá está convertido en recta de punta. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este cambio de plano es paralelo a la base del cono. Quiere decir que si yo me apoyo en la proyección nueva del centro de la base, trazo la semicircunferencia,
¿sí? Y esta es la base de la superficie cónica en verdadera magnitud. Si yo traslado esto para acá, así y así, tomo esta distancia, les recomiendo usar el compás para no tener error, en vez de tomar con el escalímetro o el triple decímetro, este radio lo paso acá, ¿sí? Y acá vemos cómo la generatriz más alta del cilindro puede llegar a intersecar o va a intersecar a la superficie cónica. Empiezo a pasar los planos. ¿Desde dónde hasta dónde voy a pasar planos? Fíjense que este contorno aparente del cono y este contorno aparente del cilindro están apoyados en el plano horizontal. Eso quiere decir que acá hay un punto, que son en proyección horizontal este y este, que son primer y último punto de la curva de intersección. Eso lo podemos denominar 1 sub 1 y 2 sub 1. 1 sub 2, 2 sub 2. Así que entre esta generatriz del cilindro y esta generatriz del cilindro voy a pasar los planos auxiliares. ¿Por dónde voy a pasar un plano que es muy importante? Por acá, que no es en realidad sobre el eje que lo estoy pasando, sino por la generatriz más alta, que es la que me va a cambiar la curvatura. Es uno de los puntos notables que veíamos la vez pasada. Esto yo lo denominaría alfa sub 1 a este plano. ¿Y qué es lo que me marca? Esta generatriz, que es la más alta en el cilindro, y me generaría una circunferencia con este radio, desde el eje hasta el contorno aparente del cono, ¿sí? Tomo la medida, me voy a la proyección del B sub 3 y trazo esa circunferencia, que es la verdadera forma de la sección que genera el plano alfa. Como en el mismo plano están la generatriz más alta del cilindro y esa semicircunferencia, en donde se cortan acá, yo tengo el punto de intersección, vamos a denominarlo 3 sub 3. ¿En dónde está este punto en el horizontal? Sobre la proyección de la generatriz más alta, que es esa. Entonces esto es 3 sub 1 y acá arriba estaría 3 sub 2. Todos los puntos van a coincidir sobre esa proyección. Yo diría que a lo mejor trazando dos planos más sería suficiente como para tener, fíjense, ya tenemos este punto, este y este. No es una curva muy marcada, así que con tener un punto más en el medio de cada uno de esos sería suficiente. Lo que vamos a hacer es, ya que acá tenemos la base del cilindro en verdadera forma, vamos a trazar, vamos a dividir esa base en partes iguales, de paso para ya tener las divisiones para el desarrollo, ¿sí? Y por ejemplo voy a pasar un plano que coincida con esta división acá, y otro plano vamos a trazar después por ahí. Este plano que está acá me da esta generatriz, que es esta, acá, ¿sí? Y me va a dar una semicircunferencia en el cono. ¿Qué hago para poder pasar esta generatriz al plano B3? Como yo acá necesito cotas, de acá del B2 puedo obtener la cota. Desde la línea de tierra hasta el punto donde está esa división, un poquitito más alto, ahí tengo la altura de esa generatriz, ¿sí? Es esta que tenemos acá. Y desde la intersección del plano con el eje hasta el contorno aparente, lo que tengo es el radio de la circunferencia, que es la sección del plano con el cono, que es este que está acá. Le vamos a poner 4 sub 3 y lo vamos a llevar al horizontal 4 sub 1 y en el vertical va a estar acá 4 sub 2. Paso el otro plano por acá, entonces va a ser esta generatriz. Resulta que la cota de esta es igual a la cota del punto 4, porque estamos acá, son las divisiones que hice a 60 grados, quiere decir que me va a coincidir con la cota de la generatriz que pasé antes, es esta que está acá. Nada más que hay un punto que está de un lado y otro del otro de la superficie cilíndrica. Entonces vamos a decir, bueno, va a aparecer otro punto sobre esta generatriz. ¿Qué es lo que va a cambiar para darme otro punto? Lo que cambia es la sección con el cono, porque ahora la semicircunferencia va a ir desde el eje
hasta el contorno aparente acá. Entonces ya que me cambió el radio de la semicircunferencia, que es la sección con el cono. Entonces trazo nada más el sector que me hace falta, no hace falta trazar todo, donde esa semicircunferencia se cortó con esta generatriz, obtengo el punto 5 sub 3, que si lo llevo a la horizontal, está acá. 5 sub 3. Entonces fíjense, tengo el punto 1, 5, 3, 4 y 2. Suficiente como para poder replantear la curva y poder hacerla con el curvilíneo. Ahí va el punto 5 sub 2. Lo que me estaría faltando en la proyección vertical nueva, la sub 3, sería pasar el punto 1 y 2, como para completarla. 1 sub 3 y 2 sub 3. Y fíjense que acá aparece la curva en la proyección del vertical 3. ¿Qué hago ahora? Con el curvilíneo, entonces busco curvas no muy marcadas, no muy pronunciadas, que me permitan entonces unir esos puntos. Fíjense, acá lo que tengo es un buen trazo, una buena curva que me permite, me une el punto 1, 5, 3 y 4. ¿Sí? Entonces unimos todos los puntos, ya lo podemos hacer con lápiz que marca, o sea, un poco más blando, y unimos los 3 primeros puntos, dejamos el último libre, porque entonces como no unía el otro, lo que hacemos es acomodarlo al curvilíneo para que ahora me una el 3, el 4 y el 2. Y entonces ahí tenemos la curva, ¿sí?, que une a los puntos. Acuérdense que les dije que no es preocupante esto que no pase exactamente por los puntos, porque el curvilíneo lo que hace es una curva suave que no tenga vértices ni nada, y probablemente el curvilíneo es el que me está corrigiendo algún problemita de precisión que haya tenido en la representación. Si quiero entonces completar esta intersección, acá puedo unir esto hasta acá, y fíjense que de esta manera, con estas curvas, obtenemos lo que es la proyección en ese vertical nuevo, una especie de lateral, de lo que sería la curva de intersección en esa proyección. En el vertical, por supuesto, estaría coincidiendo con la proyección vertical del cilindro. Cuestiones de visibilidad, todo esto está en la parte visible del cilindro, todos los puntos están por encima, no hay nada que los tape, por eso toda esta curva que encontramos es visible.